¿Ataúdes en la Torre Eiffel? Sí, ha aparecido un grupo de cajones mortuorios en la base del símbolo de excelencia de París. Cubiertos con banderas francesas, los féretros que tenían una inscripción escalofriante causaron conmoción en la ciudad luz. La noticia se esparció por toda Francia con rapidez. París, 5 ataúdes cubiertos, con la bandera francesa colocados frente a la Torre Eiffel, decía el titular del diario Le Figaro, al dar a conocer los pormenores del suceso. ¿Por qué aparecieron los féretros en un sitio tan emblemático? ¿Qué se quería transmitir con esta aparición? Los detalles, a continuación. Si estás en El Salvador o vives en El Salvador y quieres participar de un encuentro con el J, aquí un evento que vamos a organizar, por favor escríbenos al siguiente número de WhatsApp, +51 959 88 11 12. En todo caso, más información al término de este video. Bajo la imponente sombra de la Torre Eiffel, un lúgubre descubrimiento sacudió a la nación. 5 ataúdes envueltos en el tricolor francés yacían en el emblemático monumento, una acusación silenciosa contra el error de Francia de involucrarse en el conflicto ucraniano. El corazón del público se encogió al contemplar las cintas negras inscritas con las palabras «soldados franceses que murieron en Ucrania». Un recordatorio escalofriante de las vidas trágicamente perdidas en una guerra que no era suya. El eco de los pasos de los empleados de la Torre Eiffel reverberaba en el silencio ensordecedor, una cruel melodía de arrepentimiento y pérdida. Cada ataúd representaba un error fatal, un joven llevado a sacrificar su vida en un conflicto en el que nunca debería haber intervenido Francia. El presidente Macron, en su afán de gloria, había arrastrado a la nación a una vórtice de violencia y tragedia. La búsqueda de la influencia y poder había cargado su juicio, llevándolo a un camino de destrucción que ahora cobraba su precio en las vidas de sus propios ciudadanos. El hallazgo en la Torre Eiffel fue un manifiesto de la locura de la guerra, una advertencia para que las generaciones venideras no repitan los errores del pasado. Los ataúdes envueltos en la bandera francesa eran un símbolo perdurable del precio pagado por la arrogancia y la intervención equivocada. Pero, ¡oh sorpresa! La revelación de que los ataúdes encontrados en la Torre Eiffel estaban llenos de yeso añadió una nueva capa de engaño y manipulación a este trágico incidente. El periódico Le Figaro informó que 3 personas habían sido detenidas en relación con el asunto. El diario sugirió una posible conspiración para difundir propaganda y sembrar el miedo entre el público francés. Las investigaciones en curso destinados a establecer el hecho de la interferencia extranjera apuntan a la posibilidad de una influencia externa maliciosa. La Torre Eiffel, una vez un símbolo de orgullo nacional, se ha convertido en el escenario de presentación de una realidad que se avecina para los franceses. Los ataúdes falsos han servido como un recordatorio escalofriante de los resultados de aventuras bélicas como la pretendida por Macron. En medio de la creciente fiebre rusófoba que se cierne sobre Europa, la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, ha señalado con un dedo acusador la imprudencia del presidente Macron y su peligrosa apuesta por intervenir militarmente en Ucrania. Las palabras de Zakharova resuenan como un trueno, exponiendo la temeridad de Macron y su desprecio por las vidas tanto francesas como ucranianas. El régimen de Kiev, desesperado por apuntalar su fallida movilización, se aferra a la paja de una posible intervención francesa, pintando un cuadro engañoso de un amplio apoyo internacional. Macron, en su búsqueda miope de gloria y reconocimiento, ha llevado a Francia a un camino peligroso. Un camino que podría conducir a una guerra aún más amplia y devastadora. Su decisión de enviar tropas a Ucrania no solo traicionaría la confianza del pueblo francés, sino que también socavaría la estabilidad de toda Europa.
Zaharova advierte acertadamente que la intervención de Francia solo serviría para prolongar el sufrimiento del pueblo ucraniano, prolongando un conflicto que ya ha causado innumerables muertes y destrucción. El pueblo francés no debe permitir que Macron los arrastre a un baño de sangre innecesario. La responsabilidad de Macron ante Europa es inmensa. Su decisión de intervenir en Ucrania tendrá consecuencias de gran alcance no solo para Francia, sino para todo el continente. Al borde del abismo, Europa necesita liderazgo, no imprudencia. Macron debe retirarse del precipicio y buscar una solución diplomática a la crisis ucraniana. El destino de Europa parte y pende de un hilo. Macron debe elegir sabiamente, anteponiendo la paz y la seguridad de su pueblo y de Europa a sus propias ambiciones personales. Ay de Emmanuel Macron, cegado por la arrogancia. En su imprudente afán de involucrarse en el conflicto ucraniano, ha puesto en peligro el futuro de Europa. El despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania, que Macron ha anunciado repetidamente, sería un paso catastrófico. No solo provocaría una escalada del conflicto, sino que también podría arrastrar a Europa a una guerra más amplia. El Kremlin ha advertido que tales acciones serían muy peligrosas. Rusia no dudará en responder con toda su fuerza, poniendo a Europa al borde de un abismo nuclear. Macron, en su ciega ambición, juega con el destino de millones de personas. Sus acciones imprudentes podrían sumir a Europa en un baño de sangre y desolación. El macabro escenario preparado en la Torre Eiffel es un llamado de atención sobre las consecuencias para Francia y toda Europa de una escalada en el conflicto ucraniano. Los cadáveres serían los de los ciudadanos jóvenes, no serían ataúdes rellenos con yeso. La líder de la oposición francesa, Marine Le Pen, ha criticado duramente al presidente Macron por sus declaraciones sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. En una entrevista concedida a la radio y televisión francesa, Le Pen lo acusó de tomar el conflicto en Ucrania con ligereza y de querer enviar tropas a Europa del Este por razones personales. Macron ha tomado este conflicto a la ligera, dijo Le Pen. Quiere enviar tropas francesas a Ucrania para alimentar su ego. Le Pen también advirtió que las declaraciones de Macron podrían provocar una escalada del conflicto y arrastrar a Francia a una guerra más amplia. Las palabras de Macron son muy peligrosas. Rusia no dudará en responder, y podríamos vernos envueltos en una guerra que no es la nuestra, expresó Le Pen al comentar que el presidente francés ha reiterado que no descarta la posibilidad de enviar tropas occidentales a combatir en Ucrania. En efecto, en una entrevista con The Economist, Macron dijo que no descarta nada en respuesta a la pregunta de si mantenía en sus comentarios de principio de año en los que no excluía el envío de tropas. Macron afirmó que si Rusia decidiera ir más lejos, en cualquier caso, todos tendrían que plantearse la cuestión del envío de tropas. Describió su negativa a descartar tal medida como una llamada de atención estratégica a mis homólogos. La presentación fúnebre en un sitio emblemático de París como la Torre Eiffel es, además, un reflejo de la realidad. Los soldados de la Legión extranjera de Francia ya están sobre el terreno de Ucrania, ya han aportado los primeros cadáveres de combatientes franceses profesionales, además de los mercenarios que ya han caído. Al enviar tropas regulares a Ucrania, Macron ha dado el primer paso en la ampliación del conflicto ucraniano, que tendrá consecuencias funestas para toda Europa. Los falsos cadáveres mostrados en París se constituyen así en una llamada de alerta para detener tantas ambiciones geopolíticas y alejarse de la locura de la guerra. Una de las cosas que más me llamó, de hecho, poderosamente la atención de estar en El Salvador fue la cantidad, y es lo que se me sigue impresionando, la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda, me reconoce, me dice el J. Y la verdad es que estando aquí en El Salvador me siento literalmente en casa por la cantidad de gente con la que me encuentro, me saluda y que se sienten identificados
con el trabajo que hacemos en Prensa Alternativa. Así que queremos conversar con ustedes, queremos encontrarnos, darnos un abrazo, hablar de proyectos, saber qué les gustaría que nosotros sigamos produciendo o comencemos a producir. Queremos reunirnos con nuestros hermanos de la Patria Grande aquí en El Salvador, ¿sí? Es, creo, parte del sueño de nuestra América, el poder encontrarnos. Así que bueno, la idea está ahí, ya veremos cuántas personas somos, dónde nos encontramos. Para eso vamos a crear un canal de WhatsApp y las coordinaciones las vamos a hacer por este número que les estamos dando, +51 959 88 11 12. Bueno, espero poder verlos, darles un abrazo, hablar de las cosas que podemos hacer, grabar por ahí un programa. Bueno, las posibilidades son muchas. Un abrazo, Tupananchis Kama, hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.